Y nos vamos ya con nuestro siguiente invitado. Y es que el ser humano vive y se enfrenta a crisis desde sus inicios. Asumir que las crisis vendrán y pasarán es una oportunidad, como dicen los chinos, y saber cómo gestionarlas para que naden a nuestro favor es un arte. Por eso hoy vamos a hablar de un ensayo original y entretenido que nos relata algunas de las principales crisis que ha vivido España y el mundo. Su autor es Mario Zótola, un veterano periodista, publicista, guionista y asesor de empresas. Bienvenido, Mario. ¿Mario? ¿Mario? Perdón, ahora sí me oye. Hoy llevamos el día con las conexiones. Bueno, Que somos tu libro principiantes. está dedicado a las crisis y llega en el momento en que España tenemos varias crisis. ¿Cuántas estamos viviendo, Mario? Pues yo creo que estamos viviendo más crisis de las que nos gustaría vivir, ¿eh? Sí. Estamos viviendo la primera y la más importante, es la crisis sanitaria. Eh, por debajo tenemos también la crisis política, concretamente en el Poder Ejecutivo. Ahí hay dos líneas de gobierno que muchas veces se rozan y otras chocan entre ellas. Luego tenemos la crisis de Cataluña, que es una crisis grave porque no termina y me temo que va a seguir durante mucho tiempo. Tenemos la crisis de la violencia urbana, como lo hemos podido observar anoche en Barcelona. Barcelona tiene un problema muy serio con la violencia urbana, que no lo saben afrontar bien. Y luego, desgraciadamente, tenemos ahí en el subterráneo, digamos, por debajo, la crisis de la Casa Real, que es una crisis realmente muy seria. Pues tenemos unas cuantas, sí. De todas estas, y que además habla en su libro, ¿cuál ha sido la más compleja en España, Mario? Pues yo creo que la más compleja, y lo sigue siendo, es la crisis sanitaria. Es una crisis complejísima, primero porque es la primer gran crisis global del mundo, es la crisis que nos está afectando a todos como planeta, como raza humana, es una crisis que ha frenado la actividad comercial e industrial en todo el planeta, y esto es gravísimo. Y particularmente en España, pues nos ha cogido en un momento político que no es el más apropiado, y yo creo que el gobierno y particularmente el Poder Ejecutivo han perdido una oportunidad de oro, porque muchas veces la política tiene casualidades, tiene carambolas. Yo creo que este gobierno subió por una extraña carambola del destino y de la política, y en lugar de abrir las puertas a toda la sociedad y convocar a los mejores para lograr la mejor solución al problema sanitario, a la grave crisis sanitaria, pues hombre, no te voy a decir que se haya enclaustrado, pero ha mirado el ombligo y no ha buscado a los mejores. Y Sin duda. desgraciadamente saldremos adelante porque España es un país muy potente. Como decía Carla Arroyo Villalobos, no nos pueden venir a hablar de emprendimientos a un país, caramba, que ha conquistado un continente. Sin ¿Vale? duda. ¿Eh? Saldremos de esta pese a ellos, desde luego. Usted además en el libro es muy severo con la Organización Mundial de la Salud y con el gobierno chino, ¿no, Mario? Yo creo que tienen una gran responsabilidad, vamos. Esto me da la sensación de que el gobierno chino no ha actuado limpio, no ha actuado con sinceridad, ha informado tarde, mal y despacio a la comunidad internacional, y en este momento creo que hay grandes dudas sobre la Organización Mundial de la Salud porque han vuelto de China diciendo que el virus no había nacido en China, y eso yo no, vamos, tengo la intuición de que no es cierto. Pero en fin, el pueblo chino es un pueblo emprendedor, muy trabajador, muy riguroso, eh, con gran capacidad de organización. Y cuando yo hablo del gobierno chino, no quiero meter dentro del mismo saco a todo el pueblo, porque es un pueblo que ha pasado mucha hambre y sin embargo se ha convertido en una de las grandes potencias del mundo. Pero creo que en algún momento la comunidad internacional le debe pedir explicaciones a China. Ujú. Bueno, además habla también, incide en la responsabilidad de los asesores y técnicos que se mueven en las empresas y en las organizaciones en torno a la persona, ¿no?, que toma las decisiones. Sí, porque las empresas, las instituciones, las organizaciones en general son como maquinarias de relojería
en donde cada pieza cumple con un papel muy importante y casi siempre las cabezas directivas tienen uno o varios asesores. Y muchas veces esos asesores, por indolencia o por conveniencia, no le dicen a la cabeza rectora lo que le deben decir y por eso se producen graves crisis. Y muchas veces no están a la altura de lo que las circunstancias les exigen, que es lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud y es lo que pasó con los grandes bancos y la Organización Económica Internacional con la crisis de Lehman Brothers. Ujú. ¿Qué habría que hacer, Mario, para superar lo peor de esta crisis o de estas crisis? Yo creo que, como siempre, hay que convocar a los mejores. Hay que saber escuchar, porque el político no está para dar órdenes, el político está para escuchar y a partir de ahí tomar decisiones. Sin Y yo duda. creo que en este gran país, porque España lo es y hay que repetirlo todas las veces que sea necesario, tenemos gente muy inteligente, muy capaz, muy emprendedora y lo único que hay que hacer es convocarlos, reunirlos, escucharlos y aplicar las enseñanzas de los que más saben, no de los que más hablan. De los expertos de verdad, efectivamente. Ojalá nos escuchen. Mario, muchísimas gracias. Esperamos que nos vengas a contar más cosas sobre cómo superar estas crisis en plural y saldremos, como bien dices, de esto reforzados. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti por invitarme y para recomendar en futuros programas a los pequeños emprendedores las medidas que deben de adoptar para no meterse en cuellos de botella. Pues muchísimas gracias por esa recomendación.